Bueno, aquí estamos de regreso y ya vamos nosotros a recibir con muchísimo placer a nuestro invitado de la mañana de hoy, que es el señor Juan Piñao Ortiz. Juan Manuel Déjame Ortiz. decirte que tú dices Juan Manuel y Juan Piñao, porque tú sabes que aquí cuando se le ponen los apodos, de una vez la gente sabe quién no, es. Y los nombres Juan, se pierden. Y los nombres se pierden. Juan Manuel Ortiz, cariñosamente Piñao. Tú sabes que, Piñao, habíamos tenido la idea, al ver el fracaso del equipo de béisbol dominicano, y yo le dije a Milagro, mira Milagro, hay una persona que participó tantos años como selección nacional, receptor estelar de nuestros equipos dominicanos, miembro del pabellón de la fama del deporte dominicano también, para que se sepa. Entonces, al saludarte, Piñao, nosotros queremos, y los televidentes también, como tener como un inicio de cuál fue tu primer año en la selección dominicana y por cuántos años permaneciste en ella. Saludos, Piñao. Sí, muchas gracias a ustedes. Y primeramente quiero darle un gran saludo y felicitación a todos los atletas dominicanos, nacional, no solamente los medallistas, sino en todo en general, sabemos el gran sacrificio de los atletas que pasan en estos eventos. Claro, ahora vemos solamente a los medallistas, pero debemos reconocerlo a todos. Es un gran esfuerzo que hicieron junto al pueblo dominicano. Bueno, yo me inicié, la primera vez fue en el Mundial del 69 aquí en Santo Domingo, que se jugó y fue cuando empezó prácticamente el béisbol otra vez a resurgir a ese nivel. No solamente en nuestro país, sino internacionalmente. O sea, el béisbol se había, los torneos mundiales, el anterior había sido en el 65 en Colombia, y en el 69 se celebró aquí cuando ese famoso juego entre Cuba y Estados Unidos, que terminó 2-1. Nosotros participamos, esa primera vez nosotros quedamos en un tercer lugar en esa ocasión. Luego ya vinieron los centroamericanos, panamericanos y varios torneos mundiales, igual que copas internacionales. El catcher regular, cuando tú entraste a la selección en el 69, era Gilberto Soriano, ¿no? Sí, era un veterano ya, venía de varios torneos internacionales. Él echó el primer juego en Santiago contra Estados Unidos, recuerdo. Después yo en el segundo juego empecé y me quedé con la posición hasta que ¿Y por cuántos años fuiste el catcher regular de la selección? Bueno, tuve 13 años en la selección nacional, o sea, tuve en 3 décadas, del 69 hasta el 82, cuando tuvimos la medalla de oro en Cuba, en los centroamericanos. Yo creo que fue el momento ideal para uno ya retirarse, aunque en ese mismo año participamos en una Copa Intercontinental, en un Mundial en Corea, y ya fue ya el último evento donde participamos. Ahora, hay una cosa, Piñao, antes de que Milagro te haga una pregunta también. Un equipo dominicano que ganó oro en el 82, generalmente esos equipos que triunfaban, como fue el del 62 en Jamaica también, nunca eran equipos de promesas, de jugadores prometedores, sino de jugadores ya formados, que tenían muchos años jugando amateur, inclusive con hombres que tenían más de 30 años de edad. Pensando lo que dicen ahora de los viejos de ahora. Pero ustedes tenían muchos jugadores de más de 30 años, pues yo recuerdo a los Demetrio Reyes, los Gustavo Martínez y ese grupo de estelares, y ganaban, pero eran hombres, ¿cómo tú lo dirías? ¿Se integraban más, formaban la selección más temprano? ¿Cómo es el asunto? Sí, la integración de los atletas jóvenes y veteranos es muy importante. O sea, cuando yo entré, el mismo era de los jóvenes. Habían jugadores veteranos, estaba Fausto Pérez, Luis Piñol, eran jugadores que nos daban la confianza a nosotros, nos apoyaban. Y eso tú lo ves en el voleibol. En el voleibol ahora mismo tiene jugadoras veteranas y algunas muchachas jóvenes que reciben ese apoyo en el baloncesto, en todo el equipo. Un equipo de béisbol tú no puedes encontrar con un equipo de novatos que va a ser campeón mundial. Es muy difícil. Y esa conjunción de los jugadores es muy importante. De la edad, la experiencia es importante a nivel internacional en cualquier evento. Y yo creo que se ha criticado mucho nuestra selección de béisbol, pero fue la integración. Es un equipo, como yo le decía ahorita a Milagro, es un equipo ideal para haber obtenido una medalla de oro. El problema es que estos jugadores prácticamente, algunos entrenaron quizá menos de una semana.
Yo recuerdo la primera convocatoria que se le hizo a estos jugadores fue en la primera semana, el primer sábado del mes de mayo. Fueron convocados, una rueda de prensa en el Centro Olímpico, entrenaron y yo creo que más nunca volvieron a juntarse. Se habla de irresponsabilidad de los jugadores y no es verdad, esos son muchachos que desgraciadamente están cargando con ese peso, ahora que le digan viejo, le han dicho hasta geriátrico, le han dicho de todo, pero desgraciadamente no es así. Estos muchachos, si ellos hubieran tenido un entrenamiento de un mes por lo menos, habían jugadores que tenían ya 15 o 20 días que habían dejado de jugar en México, y tú sabes que un jugador cuando está en un trayecto de juego, entrenamiento, tú paras una semana y te sales completamente en cualquier disciplina. Entonces estos jóvenes, yo digo jóvenes porque todavía muchos están en edad y tú lo vas a ver en invierno jugando. Sí. Ahí hay jugadores con menos de 30 años, jugadores que pueden todavía desarrollarse y mantenerse mucho en el béisbol, tanto asiático o quizá el béisbol mexicano. Se le ha buscado muchas formas de criticarlo, pero la integración fue esa. Uno de los jugadores me dijo... Hay un culpable, Piñao. Claro, hay su culpable. Uno de los jugadores me dijo a mí, bueno, yo conocí a fulano en la habitación del hotel, porque no estuvieron ni siquiera en la villa, estuvieron en un resort, creo que fue en Juan Dolio, por ahí. Se conocieron en esos momentos, o sea, ven tú, porque había cierto nombre, pero eso no es los nombres. Nosotros, yo en el Mundial del 69, cuando integré la primera vez, habíamos 120 jugadores que estuvimos practicando por más de 2 meses y medio para sacar 18 jugadores. 120 jugadores. 120 jugadores a nivel nacional. Yo oigo una excusa de la Federación de Béisbol que ha querido llamar irresponsable a estos jugadores de que no vinieron, pero tú no puedes darle la opción. Ellos dicen también, la Federación, que estos jugadores, que era lo único que había. Aquí Ricardo Caldi hizo un torneo de release, la misma Federación de Béisbol hizo un torneo previo a los Juegos, donde participaron algunas 10 provincias. También tuvo un buen béisbol que se hizo aquí en el Distrito Nacional, la gran mayoría todos jugadores release. Y los militares... Y los militares también, que fueron campeones distritales, o sea, vencieron a los profesionales. O sea que esos jugadores... Había por todas partes material, ¿dónde sacaron? Sí, o sea, ellos dicen que eso es lo único que teníamos. Y eso no es verdad. Usted tenía en cada posición de esos jugadores 5 o 6 opciones de jugar. Quizás aquí en estos mismos técnicos que trabajan aquí en el canal puede haber una persona que haya jugado béisbol y estaba en las condiciones de tú entrenarlo. Tú le das un entrenamiento a cualquier equipo. ¿Tú crees que esa medalla de oro del voleibol que obtuvo le costó a Cristóbal Marte como 16 años? 16 años, así mismo. O sea, tú no logras una medalla de un día para otro. Wanda Rijo viene, trae una trayectoria. Wanda, estos muchachos boxeadores que tienen tiempo bajo la sombra entrenando, porque nosotros vemos a Félix Sánchez, que tiene también una trayectoria larga, pero Félix Sánchez está en un nivel mundial, los vemos todos los días. Pero estos muchachos, muchos de ellos son pesistas, algunos que obtuvieron medallas de plata, bronce, por eso uno quiere siempre felicitarlo a ellos, porque es un esfuerzo que hace muy soterrado, con muy poca ayuda de parte de las federaciones. O sea, este año el Estado Dominicano invirtió demasiado dinero. El pueblo dominicano ha tenido un gran sacrificio para estos juegos. Y no es posible que nuestro béisbol haya tenido esa actuación. Pero la culpa, yo culpo principalmente a la Federación Dominicana de Béisbol. Como pasa en muchos países cuando fracasan, en el fútbol principalmente, que uno lo ve, cuando esos fracasos que se caen en esas grandes selecciones, le exigen la renuncia inmediatamente. A veces ellos mismos renuncian, dicen no, nosotros no vamos porque no pudimos cumplir. Usted no puede alegar que esos jugadores se integraron tarde. Esa delegación, con un mes de entrenamiento, yo te digo, pudieron. Se buscó la excusa, acusaron a México también, y aquí el presidente de la Federación de México protestó contra ellos.
diciéndole que México le había impedido que viniera Félix José, no era Félix José ni eran todos esos jugadores, esos mismos jugadores con un entrenamiento, y los muchachos estaban ahí. Lucimos mal porque no tenían el entrenamiento. Además, Piñao, si tú llevas, como tú dijiste ahorita, una mayor cantidad de jugadores por posiciones, tú te das cuenta, porque si tú llevas solamente un torpedero y no está bien, pues no tienes a más nadie para que juegue, ¿qué haces? Tiene que dejar claro, es lo que te digo, ellos no pueden alegar, la federación, de que solamente teníamos este grupo de jugadores. No, tú puedes decirlo. Ahora en Surinam, en Guadalupe, tú puedes decir, bueno, eso es lo que hay, con eso tenemos que irnos. Pero en República Dominicana, el béisbol, usted tiene opciones para 10 posiciones, usted tiene 10 jugadores de receptores, 10 segunda base, para hacer un buen conjunto con todo el tiempo necesario, porque el Estado Dominicano le entregó suficiente dinero a todas las federaciones, y principalmente a la de béisbol, que solamente invirtió dinero. Y fue esa la que me exigió, déjame decirte, porque exigió, dijo que no salía si no le daban sus 3 millones. Y exigió a última hora, algo ilógico, porque son planteamientos que tú haces a los jugadores y tú le... Yo decía y comentaba, o sea que había el tiempo suficiente para usted involucrar un gerente general en esto. El baloncesto lo tiene con Junior Brea. Sí. O sea, yo estoy seguro que un Junior Novoa, un Pablo Peguero, Ramón Peña, Winton Yendo, Ramón Peña, un Eddie Toledo, no le van a exigir un centavo al Estado Dominicano por conformarse como gerente general. Mira, Miki, sería muy interesante que nosotros compartiéramos después de este cambio comercial para que los amigos televidentes le llamen y le hagan sus preguntitas, que debe haber mucha gente loca por saber cosas con Piñao aquí. Así que, señor director, vamos arriba y en breve estamos con todos ustedes. Bueno, aquí estamos de regreso con todos ustedes. En esta oportunidad creo, Miki, que debemos de ponerle los teléfonos en pantalla y recordarle que los números son el 531-7304 y desde el interior el 1-200-4282. Preguntas para Piñao Ortiz. Y ahí tienen de una vez el internet, porque esto está moderno, Piñao, esto por todo, radio, televisión e internet. Entonces la página del internet es www.hiz730.com. Recuérdelo, www.hiz730.com. Para que te oiga Reinaldo allá en mañana. Seguro, y nos manden email. Está bueno eso. Entonces, en lo que lleguen tenemos llamada ya. Bueno, vamos a recibir entonces la llamada. Buenos días. Buenos días, Milagro. Buenos días, Miki. Buenos días para Piñao. Tito Pereira en el aire. ¡Qué bueno! ¡Qué llamada tan interesante! ¡Qué llamada! ¡Qué llamada! ¡Qué llamada! Vamos a ver, Tito. Fíjate, como decimos en el Cibao, cuando yo digo que la burre vaya es porque yo tengo los pelos en la mano. Repito, reitero con mucha responsabilidad que a los jugadores les hizo falta patriotismo y entrega. Que a mi particular amigo y hermano Piñao Ortiz le hacen falta algunas informaciones adicionales para que pueda hablar con más propiedad. Precisamente desde el mes de mayo, cuando se concentró en el Centro Olímpico, nosotros estuvimos entrenando de manera ininterrumpida en el Estadio Bagrañita García de Moca. O sea, la federación nunca interrumpió los entrenamientos. Nosotros tampoco hemos dicho que ese era el único jugador que había que ver. Fueron muchos los jugadores que pasaron por Moca, y esa información la pueden cruzar con Denio González, quien fue el manager del equipo. Por Moca pasaron más de 150 peloteros. Lo que nosotros hemos mantenido, que en este momento ese era el mejor jugador por posición que había disponible en el país, no que era el único jugador. Y si tú lo buscas hombre por hombre, entonces por algo ellos son jugadores de invierno, por algo son jugadores de México, por algo estuvieron incluso la mayoría de ellos muchos años en las Grandes Ligas. Entonces, era el mejor jugador posible que tenía en estos momentos el país disponible. Con relación a lo de México, nosotros lo que mantenemos la tesis. México tiene un reglamento de 4 refuerzos por equipo. Nosotros estábamos monitoreando la Liga Mexicana. Para de los 16 equipos que participan, 8 quedarían descalificados y escoger los jugadores dominicanos que iban a quedar descalificados. Entre ellos, para muestra basta un botón, te voy a dar 4. Teníamos en agenda a Mauri García, Isabel Girón, Dionis César y Víctor Omar Ramírez. Y ellos los recontrataron para los 8 equipos que clasificaron hacia el Ground Robin y los playoffs final.
incluso amenazándolo, porque pueden hablar con esos jugadores de que lo iban a suspender si no se quedaban jugando en México. Nosotros teníamos interés de que Félix José, Julián Yan y Guillermo García estuvieran en la selección, pero sabíamos desde un principio que sus equipos iban para las series finales y por eso descalificamos la posibilidad de que esos jugadores estuvieran en el equipo dominicano. Claro que después del fracaso del equipo muchas cosas pueden surgir, pero nadie sabe, como yo dije en la rueda de prensa, que desde el día primero los jugadores no querían salir al terreno si no se les pagaba su dinero. Eso es lo que te iba a preguntar, perdón. Perdón. La federación con mucha responsabilidad, y siempre lo vamos a hacer, pedimos dinero para esos jugadores, porque entendemos que se lo merecen como jugadores profesionales. Pedimos 3 millones y nos dieron 2 millones el jueves 7. Y se les repartió a todo el viernes 8 antes del juego de la muerte contra Cuba. Pero ellos desde el primer juego, cuando íbamos a salir a Guatemala, no querían uniformarse porque no se les había dado su dinero. Y tuve que ir a una reunión donde ellos. Al otro día contra Estados Unidos hubo que hacer otra reunión con ellos porque no querían salir al terreno porque no tenían su dinero. Y todos los días era el mismo tema. Yo le mandé al doctor José Daniel Calzada, que conversó con ellos, David Brito conversó con ellos, y aún así esa era la presión que ellos tenían. Entonces yo digo que ellos no se integraron, no se concentraron, pero mejor que yo sabe mi amigo Piñao, que el béisbol aficionado olímpico no es igual que el béisbol profesional. Si una cosa tiene nuestro deporte es dominar los fundamentos del juego, y los profesionales dominan el fundamento y ellos fácilmente se integran en un equipo. Es decir, que esos jugadores todos tienen harta experiencia, porque lo conocemos todos aquí, y ellos, repito, les faltó integración a ellos como peloteros, les faltó poco profesionalismo, y esa es la situación. En el caso de la Federación de Béisbol y mía como presidente, yo ni renuncio ni me voy. Yo soy un hombre que tengo los pies sobre la tierra y estoy muy consciente de mi posición como presidente y del trabajo que hago en la Federación de Béisbol. Yo no me voy de la Federación, ni voy a renunciar, con mucha responsabilidad. Ahora, lo que entiendan en esa tesitura, la federación se somete a un escrutinio cada 4 años, que hagan grupos para que participen contra mí en las próximas elecciones de la Federación de Béisbol. Ahora, Tito, unas cosas técnicas de béisbol que uno decía, por ejemplo, yo en los medios de comunicación, otros en los suyos, en las Águilas Cibaeñas, en un juego sobre todo tan importante para el equipo dominicano, usted no veía a Luis Polonia ser sorprendido en la intermedia, y sin embargo lamentablemente nos pasó, y eso nos tumbó ese juego y como que nos tumbó la moral también en ese juego. Bueno, gracias por ese comentario. Nadie quiere hablar de los jugadores. Yo te digo, Raymond Núñez le dieron 4 rolling porque eran rollincitos por tercera y no atrapó ninguno. Rollincito por tercera. Y no bateó nada, Reino, tampoco. Tito Bell, jugador de la Grandes Ligas, segunda base de las Estrellas, le pasa un rolling por ahí y no se le tira de cabeza para tumbar una bola. Pero el cuarto bate le dio un batazo a Rudy Pemberton, y eso la gente no lo quiere decir. Tito, pero ¿por qué llevaron ustedes esos peloteros a un resort, sabiendo tú cómo son los dominicanos, de cherchosos, de bebedores? Esos hombres son profesionales, andaban en su jipeta. A lo mejor ya después de sus juegos se llevaban sus mujeres para allá. Este es un asunto que... Tenían que concentrarlo en la villa para poder tener dominio en ello. El béisbol es un asunto de Estado, y ese asunto yo pedí que se hiciera una gran reunión para hablar con los peloteros en ese sentido, y no se hizo. Los jugadores profesionales están acostumbrados a jugar alojados en hoteles. Cuando terminan los juegos, ellos en la capital y en el interior es en hoteles donde viven, y es la dinámica que se vive en los Estados Unidos y en todos los países del mundo donde hay béisbol profesional. Ellos exigieron que no iban a la villa, yo lo puse en conocimiento y le buscaron un hotel. Tuvo que ser en Playa Real, en un hotel que está en Juan Dolio, porque no apareció otro hotel en la ciudad, todos estaban llenos. Yo simplemente he sido un canalizador de las exigencias de ellos. El asunto que hubo, cuando hubo una amenaza de retiro del equipo, es porque el manager nos renunció a nosotros, porque estaba la incertidumbre si el dinero aparecía o no, y los jugadores iban a renunciar. Entonces, si te renuncia el manager y el equipo se va a desbaratar, ¿con quién tú participas? Había que retirar responsablemente el equipo. Definitivamente ya nos damos cuenta de que los peloteros, si no hay cuarto, no hay juego. Luego se nos prometió que el dinero aparecía. Vieron en la prensa que hubo una gran reunión con el ministro de Deporte, el comisionado de béisbol profesional, el subsecretario administrativo David Brito, el secretario de Agricultura y la finca de Diógenes Castillo.
Eso fue público, tuvo la televisión y todo ahí, y se le prometió ese dinero, pero el asunto no funcionó, no hubo química con el equipo, lamentablemente. ¿Pero llegó o no llegó el dinero, Tito? ¿Ah? ¿Llegó o no llegó el dinero? No, llegaron 2 millones de pesos. Entonces lo entregó Cedefir, debo decir, Cesacedeño, con mucha responsabilidad, se comprometió a buscar 2 millones, lo entregó el jueves 7. Copan quedó de entregar el otro millón y nunca lo entregó. Tú ves, ahí que está el problema, Miki. Mira, ya sabemos. Vamos, gracias por llamarnos, Ahora, Tito. yo te voy a decir esto último a Tito. Con dinero o sin dinero, yo tengo el convencimiento de que esos jugadores, como tú viste y como yo vi, como lo vio Piñao, fallaron en momentos importantes a la defensa y a la ofensiva, y eso lo iban a hacer como puede pasar en cualquier béisbol. Pero lo digo con dinero. Miki. No, Miki. No, Milagro. Esos peloteros son así. Los jugadores que fallan, Milagro, lo hemos visto en todos los niveles. Motivado, amanecido, bebido, eso es, ya Tito lo dijo. Le faltó 1 millón, le faltó una paga y eso. Vamos a ver lo que dice Piñao ahora. Perdón. Díganos. No creo tanto que sea el amanecido o el bebido. Hubo poca integración del equipo. Yo quiero destacar otra cosa. Que equivocadamente se está diciendo que la federación trabajó sola en el equipo y no es así. Nosotros convocamos a todos los sectores envueltos en el béisbol profesional, a la Liga de Béisbol Profesional, al comisionado de béisbol profesional, a todos los dueños de equipos de invierno, a la asociación de escucha, particularmente también invitamos a Junior Novoa, invitamos a los presidentes de la Asociación de Cronistas de Santo Domingo y Santiago, hicimos por lo menos una reunión en el restaurante del Club Los Prados y la mayoría nos dejaron esperando. A ver entonces, ¿qué te contesta aquí, Piñao? Gracias por llamarnos, Gracias, Tito. Piñao, que tú tienes algo que contestar. No, Tito acaba de confirmar, o sea, en mayo concentraron el equipo y estuvieron practicando interrumpidamente, pero esos jugadores que estaban ahí no estaban desde mayo practicando. O sea, yo lo que he hablado es que no hubo una integración. Usted ya en un mes o 15 o 20 días tiene, bueno, esta es la selección nacional, esto es lo que nos va a representar. Entonces ya sí había, bueno, esos jugadores que estaban esperando lo de México, entonces, ¿qué hacían esos otros muchachos? Esperando un relleno ahí. No, vamos a utilizar esos muchachos que han estado practicando y entrenando. Eso es lo que teníamos que haber hecho. El teamwork en el béisbol es muy importante. Y como lo vio Tito, lo vieron ustedes, lo vimos nosotros y todo el mundo, esos jugadores no tenían la capacidad. No estaban... que fallaron 5 errores que hicieron, bueno, eso pasa en el béisbol, el que está jugando hay que cometer el error, pero no se veía esos jugadores en entrenamiento. El primer juego que ganaron, yo creo que el batazo más largo que dieron fue un Texas, jugando con equipo con Guatemala, no lucían los jugadores porque no estaban en entrenamiento, no fueron los que estuvieron en mayo, junio entrenando, fueron jugadores que a última hora quisieron integrar. Y fue muy penoso, sí, la participación de esos jugadores. Tenemos más llamadas para ti. Buenos días. Gracias, muy buenos días. ¿De dónde nos llama? Sí, de Santo Domingo, aquí, del 10 de la Sánchez, encantado. Sí. No, saludar a Miki, o sea, que no le conozco personalmente, pero siempre le sigo. Gracias. Me voy al trabajo con él en la mañana, en el programa de la radio, y ahorita lo sigo en el béisbol. Y usted también, siempre le he seguido a usted desde que estaba en el 11, a la señora, y también en otro canal. No, con respecto al béisbol en sí, ellos tienen que, el señor Pereira, si es el presidente de la federación, el señor Denis González y compañía, tienen que darle un premio a la otra federación, a Bolívar, a Félix Sánchez, porque todo el mundo se ha olvidado de la vergüenza del béisbol. O sea, el día de ayer, o sea, fue un día que ya nadie se olvida, porque el béisbol es el buque insignia de nosotros. Exacto. Pero ya ya todo el mundo se olvidó de eso. Entonces, con respecto al dinero en sí, era por comisión que tenían que ponerlo. O sea, si ustedes ganan una medalla, se le va a dar 5 millones. Pero ellos querían dinero antes de hacer la vergüenza que tuvo. Bueno, pues muchas gracias. Gracias por llamarnos. Yo no lo vi, Piñao, antes de irnos a la pausa, pero me dicen que hubo un juego que Café Herrera dio un rolling a segunda y que no corrió. Yo no lo estaba viendo, yo estaba transmitiendo al mismo tiempo Grandes Ligas, sí, pero que él no corrió, el intermedista pifió la bola y se vio muy mal. Un jugador profesional que da un rolling no corre y entonces no se envasó porque no corrió. Bueno, vamos entonces arriba, señor director, y en breve seguimos con todos ustedes. Qué interesante, los programas que se hacen fuera de cámara son los mejores. Don Luis García, si usted no está viendo, desde aquí un saludo le manda a su amigo
personal, don Piñao Ortiz. No sabíamos que usted corría carro, ni que tampoco era de la selección de Así que hay que traerlo a él aquí. Piñao y tú no sabían que Luis corría en San Isidro. Oye, o sea que Luis tenemos García. Que traer aquí a don Luis García. Y si mal no recuerdo, en un Fiat. Ojalá que él pudiera, de alguna forma, que hacernos saber. El panel está lleno de llamadas. Vamos a comenzar a verdad que Luis corría. Que sí es verdad que corría, exacto. Si no, vamos a sentar aquí en la silla. Yo lo vi corriendo. Exactamente. Vamos a recibir llamadas. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Habla Pedro Esteban del Ensanche Naco. Buenos días. Hello. ¿Sí? ¿Me escucha? Un poquito más alto. Le habla Pedro Esteban del Ensanche Naco. Okay. Lo cierto es que la participación del presidente de la federación deja mucho que decir a nosotros como pueblo. Una falta de liderazgo total. Entendemos que el presidente de la federación, si es un hombre que se respeta, debiera poner su cargo a disposición, porque el papelazo que hemos hecho es muy grande. Y bueno, yo que él dijo que nadie lo mueve de esa silla. Bueno, y sobre todo, la incapacidad manifiesta de poder motivar un grupo de hombres denota mucho que su posición le queda grande. Yo creo que lo que mejor puede hacer es callarse y poner su posición a la disposición de otros que sí estén dispuestos a ejercer su trabajo con un mayor nivel de responsabilidad. Bueno, gracias por llamarnos. El señor Pereira está viendo el programa, ya oyó lo que el señor le mandó a decir. Él no quiere dejar la silla. Ahora, que la silla aquí, todo el mundo tiene una silla, Miki. No, pero... Es duro, mira, es duro, Miki. Como todas las federaciones... Pero el señor tiene también mucha razón. Sí. Si no paga, la responsabilidad para manejar ese grupo de hombres no es fácil. No, y la responsabilidad ante el país. Ante el país quedó él, por como ejemplo, dice el señor también. En esa reunión le fallaron mucha gente que no fueron. Entonces debió haber suspendido. Entonces él tenía que... Seguro, tomar otra posición. Poner la mano dura, ¿verdad? Ponerse los pantalones bien puestos. O ustedes se ponen en esto o no jugamos. Exactamente, así es. Eso hubiera salido mejor. Más llamada para don Piñao Ortiz. Buenos días. Sí, buenos días. Díganos, ¿de dónde nos llama? Santiago García, de aquí, de Elisa del Este. Ajá. En la zona oriental. Habla un poquito más alto. Yo quiero primeramente un saludo para ustedes y a Piñao Ortiz, que era mi ídolo en Amatel, como del sector. Fíjate, yo corroboro con lo que acaba de decir el televidente que me anticipó. Hubo una extremada deficiencia en toda actividad que conformó el equipo que nos representó en los Panamericanos. Ese era el mejor equipo que tenía que... O sea, el mejor papel, mejor dicho, tenía que representar este país, porque el deporte de nosotros es el béisbol. Fíjate, por ejemplo, el karate, cuando un paquete de medalla y nosotros nada en béisbol. Eso es una vergüenza. Entonces, los directivos y todo el mundo que tiene que ver con eso, tiene que renunciar y entregar. Bueno, gracias por llamarnos. Otra llamada para don Piñao. Bueno, ahora mismo van a hacer la llamada para Tito, para que renuncie, pero Tito dice que no, nadie lo va a hacer renunciar de ahí. Buenos días. Sí, buenos días. ¿Cómo están, Milagro y Miki? Para que ustedes hacen un buen programa. Y saludo a Piñao, que es una gloria del béisbol. La verdad que yo lo vi jugar y yo sé que recibió muchos pelotazos, se rompió dedos, manos y no le pagaron un centavo. Entonces, estos tipos de ahora le pagan, lo tienen en un hotel, como tú dijiste, Milagro, en Juan Dolio, y no asumen la responsabilidad de defender nuestro país. A mí me dio mucha pena cuando yo vi lo que dice Miki de Café Herrera, que no corrió. Miki, yo lo vi. ¿Tú lo viste? Él no corrió. Y está hablando de una persona que ha sido deportista. Piñao me conoce. Yo soy José Vidó de San Juan. Yo fui deportista y representé a mi país en la selección de karate, pero soy un amante profundo del béisbol y sigo todos los niveles, desde los pequeñas ligas hasta grandes ligas. Estos tipos a mí me dieron vergüenza. Le están pagando y no asumieron nunca la responsabilidad de defender el país. Ahí nunca se debió hablar de dinero. Si yo hubiese sido el presidente de la Federación de Béisbol y ellos me hacen eso a mí, Miki, tú puedes asegurar que no se iba a jugar béisbol. Porque bajo esa presión yo no iba a hacer un papel vergonzoso como ha hecho Tito Pereira, que ha pasado vergüenza por un grupo de irresponsables, porque él quería hacer su trabajo. Pero al tener un grupo de irresponsables ahí, no se pudo hacer el papel. Entonces yo hubiese jugado con jugadores que realmente hubiesen querido proyectarse, como tú dijiste, Miki, ahorita, y que hubiesen tenido el valor y la gallardía de representarnos a nosotros sin pensar en dinero. Porque las muchachas de voleibol hicieron un papel increíble anoche. Así es. Y tú sabes, Milagro, cuánto le están pagando a cada una de esas muchachas. Esas muchachas nunca hablaron de dinero y anoche dejaron el pellejo en el tabloncillo. Entonces eso se llama patriotismo. Pero tienen un hombre que vive el año entero arriba de esa muchacha también. Sí. Un hombre muy responsable, que es Cristóbal Marte, que nada más vive pensando en esa mujer para su voleibol. Por eso ganamos oro. Y gastando de lo de él. Y gastando sus cuartos, 16 años, pero para eso.
Pero de todas maneras, gracias por llamarnos. Hay otra cosa también, Piñao y Milagro, amigos televidentes. Muchos de esos muchachos que ganaron en taekwondo, en karate, en levantamiento de pesas, y mujeres también, dejaron sus familiares durante meses y meses para entrenando para hacer un buen papel, personas que no reciben un solo centavo, y eso es muy meritorio también. Entonces estos muchachos profesionales teníamos que pensar en el país porque estábamos ahí, haberse sacrificado un poquito y hacer un mejor papel. Otra llamadita, buenos días. Sí, buenos días. ¿De dónde nos llama? Bueno, le estoy llamando a Piñao y a Miki. Sí. Ya que nosotros somos hermanos y compartimos mucho el béisbol que jugamos. Ajá. Piñao, el jabaíto ese, había que matarlo en el juego. Y Mickey Mena, aunque tenía pocas libras, pero ese era un segunda base, que cuando él se ponía ahí, sabía lo que tenía que hacer, y no había un centavo de por medio. Sí. Era otra época. José Ramón Guerrero que nos llama. Perfecto. Yo sé que tú me conoces y Piñao también, porque imagínate. Pero la verdad es que nosotros dábamos el todo por el todo en el terreno y no pensábamos en un centavo. Sí. Porque lo hacíamos porque nos gustaba el béisbol y pensábamos en nuestro país. Así es. A nosotros había primero que matarnos en el espejo. Así es. Pues yo me alegro mucho de sentirlo a ustedes en el programa y ver que están tocando un punto que nos duele a todos. Porque la verdad es que yo creo que eso no, hay que hablar mucho de eso porque ya la vergüenza es demasiado grande. Eso es verdad. Bueno, gracias, José Ramón. Miki, gracias por llamarnos, señor. Yo pienso, Piñao, que ya vamos a tener que dejar los teléfonos, están llenas, pero yo quiero darle la oportunidad ya que nos quede un minuto a Piñao para que nos diga, el señor decía, tú jugabas y tú también, que lo hacían con el corazón, pero los tiempos han cambiado, Piñao. Sí, es indudable y no vamos a decir que los otros atletas no reciben. Estos son profesionales, estos jugadores de béisbol, pero había yo insisto en la integración. O sea, esto no es de que obligado que eres tú, no, el que quiere, el que se quiere integrar y el que lo podía hacer. Y como dice Miguel, todos esos atletas se sacrificaron muchos meses y ya sabían que eran miembros de la selección, o sea, no esperaron 4 o 5 días para saber cuál era la selección nacional. Y eso le da una seguridad también al jugador. Y yo insisto que la falta de entrenamiento de esos jugadores fue que ellos recibieran un dinero que ya no iban a recibir en esta época. Porque no estaban accionando ni en México ni en Asia. Pudo haber un sacrificio de ellos también. Entonces, hay un asunto ya final, Piñao. No clasificamos para Cuba. No podemos ir al Mundial de Béisbol porque nos descartaron. Exacto. No ocupamos una plaza para poder ir. Entonces tenemos tiempo para cuando ven el próximo compromiso, ya sea de béisbol o los centroamericanos del 2006, que es lo próximo que viene, vamos a tener entonces tiempo para que el béisbol nuestro se presente como esa disciplina que nos dieron tanta satisfacción como ese voleibol de anoche. Sí, señor. Bueno, señores, ha sido todo por la mañana de hoy. Ha sido un placer, Piñao. Siempre te he querido. Gracias por recibir la invitación de nuestro programa. A ustedes, amigos televidentes, será el próximo domingo. Recuérdense que viene el señor Polón Muñoz para hacer una evaluación de lo que fueron nuestros Juegos Panamericanos. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Estrellas del Deporte, una revista deportiva donde entrarás en contacto con todo aquello que es importante y hace la noticia del momento en el acontecer del deporte. Las estrellas nos cuentan con sus propias palabras cómo lo sienten, cómo lo hacen y cómo viven en el deporte. Todo esto conducido al estilo de Milagros García, Estrellas del Deporte.